Hemos llegado al fin de esta serie titulada Preguntas de un mundo olvidado, por si no lo sabías. Todo ha sido cuidadosamente planificado para que puedas reflexionar junto a mí acerca de algunas preguntas que de hace algún tiempo han venido inquietando mi conciencia o han venido inquietando la conciencia de algunos allegados. Así que sin más que decir, que disfrutes este último episodio. Hola a todos y bienvenidos a Paradigmas de Cambio, ideas honestas para nuestros tiempos. Hoy quiero invitarte a mirar conmigo algo que hemos olvidado, pero que sostiene todo lo que somos, el alma de nuestra civilización. No hablo de ideologías ni de nostalgia, sino de la raíz espiritual que dio forma a lo que llamamos Occidente. En este episodio quiero hablarte de cómo esa raíz, hecha de fe, razón, belleza y sentido, se fue debilitando y qué podemos hacer para redescubrirla. Porque sin alma, ninguna cultura sobrevive. Y quizás ha llegado el momento de volver a mirar hacia lo alto para recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. La construcción espiritual de Occidente. Occidente no nació por azar ni como consecuencia automática del poder militar, del desarrollo técnico o de la expansión económica. Fue el fruto de una convergencia irrepetible en la historia humana. La progresiva asimilación, redirección y transfiguración espiritual de los legados culturales del mundo antiguo. A través del proceso de cristianización del Imperio Romano y posteriormente de las tribus germánicas del norte y occidente de la actual Europa, estamos hablando de los godos, francos, anglos, los sajones, los celtas y los escandinavos, se consolidó un nuevo horizonte simbólico y moral que dio forma a una civilización duradera. Estas tribus, al entrar en contacto con los restos de un imperio en declive, no destruyeron su legado, sino que lo recibieron, lo integraron y lo reformularon dentro de un nuevo marco cultural, ético y espiritual que se nutrió de propuestas nacidas de la visión judeocristiana del mundo. Aunque carecían de estructuras políticas homogéneas o tradiciones escritas consolidadas, fueron gradualmente incorporadas a una concepción del ser humano y de la historia donde la dignidad, el sentido y la comunidad ocupaban un lugar central. Este proceso, nunca inmediato ni uniforme, fue sin embargo radicalmente transformador. La tradición cristiana no suprimió la civilización antigua, sino que la asumió, la reordenó y la profundizó desde una comprensión más alta de la condición humana, del cosmos y del tiempo. Lo que era fragmento se convirtió en totalidad y lo que era mito en narración cargada de sentido y verdad encarnada. Lo que era poder en servicio. La cosmovisión judeocristiana no se limitó a conservar elementos valiosos del pasado, sino que los asumió como herencia compartida y los transfiguró desde un presupuesto espiritual centrado en la relación entre el creador y la persona humana. Occidente heredó del mundo antiguo, especialmente de las culturas romana, griega y hebrea, conceptos como el orden del universo, la racionalidad, la existencia y valía del alma, la belleza como reflejo de lo trascendente, la ley como fundamento del orden, la ciudadanía y la historia como relato con sentido. Pero fue el pensamiento judeocristiano el que reconfiguró estas nociones a partir de una visión integradora y novedosa de la verdad, el bien y la belleza. El universo dejó de ser concebido como un ciclo eterno o producto del azar para entenderse como una creación deliberada, dotada de estructura, sentido y fin. La historia pasó de ser una sucesión de hechos a percibirse como una narrativa con dirección y vocación. La ley dejó de ser simple mecanismo de control para convertirse en expresión de una justicia inscrita en la naturaleza y la conciencia humana. La ciudadanía se comprendió como pertenencia ética y solidaria, y el bien común como horizonte de responsabilidad. La verdad ya no fue solo una meta racional, sino una realidad viva que se manifiesta en lo bello, lo justo y lo verdadero. Las grandes catedrales, las sinfonías sagradas, los tratados científicos de los siglos fundacionales de Occidente no eran productos aislados, sino frutos de una visión en la que el conocimiento y la belleza eran tanto acto de contemplación como huella del Creador. El arte, en la visión medieval, no era mera decoración, era pedagogía espiritual. Las ciencias, en sus orígenes escolásticos, no eran enemigas de Dios, sino una forma de contemplar su orden y su sabiduría.
Esta unidad de saber y contemplación permitió que ciencias y artes sirvieran como caminos hacia lo eterno, integrando estética, lógica y ética como dimensiones del mismo logos o palabra que permeaba el universo, identificado en el Mesías judío, Jesús de Nazaret. En ese mismo sentido, nociones como patria se comprendieron no solo como construcción ideológica, afirmación étnica o territorial excluyente, sino como el compendio simbológico en el que la cultura florece. Ciertamente, la palabra patria se encontró profundamente unida a cultura, entendida no como simple folclore o expresión artística, sino como lo que cultiva y da culto. La patria, entonces, se convirtió en la encarnación de aquella herencia de quienes nos precedieron, que en su espacio simbólico da cuerpo, memoria y dirección a la cultura. De la misma manera, a consecuencia de tener ese espacio sagrado llamado patria, la idea de nación-estado como lo recibimos hoy surgió en Occidente como una vocación histórica. El Antiguo Testamento muestra cómo Dios llama a un pueblo, lo forma, le da leyes, le entrega una tierra, no como conquista arbitraria, sino como herencia ética, espiritual y social. Y desde esa base, Occidente desarrolló sus conceptos de ciudadanía, ley natural, libertad responsable y economía ordenada al bien común. Así, el cristianismo no solo integró el legado antiguo, lo reinterpretó desde una visión que propuso una renovación profunda de las estructuras culturales. La política dejó de ser un instrumento de dominio y se proyectó como servicio ordenado al bien común. La economía fue iluminada por principios de justicia, labor digna y caridad, sin negar el valor de la propiedad ni del intercambio, pero reorientándolos hacia una finalidad solidaria. El derecho fue dignificado como reflejo de una ley moral universal accesible por la razón, iluminada por una visión espiritual. El arte, antes patrimonio de élites o cultos paganos, se convirtió en lenguaje del alma y mediador entre lo visible y lo invisible. La educación pasó de ser un privilegio aristocrático técnico a ser una vocación integral, formar el alma para la verdad, el bien y la belleza. Y la comunidad humana, antes organizada en tribus cerradas, se proyectó como un espacio de pertenencia compartida, abierto a toda lengua y cultura. Esta civilización no emergió de un programa político ni de una ideología, sino de siglos de vida cultural y espiritual encarnada. Se forjó en monasterios que preservaron y transmitieron la sabiduría antigua, en templos cuya arquitectura comunicaba la profundidad simbólica del cosmos, en escuelas catedralicias que dieron origen a las universidades, y en aldeas, gremios y hogares donde la conciencia de lo trascendente daba forma a lo cotidiano. Todo ello sostenido por una intuición esencial, que el mundo tiene sentido porque está ordenado por una inteligencia superior y que la vida humana encuentra su plenitud en esa búsqueda compartida del significado. La crisis del yo moderno y la pérdida del sentido. Cuando el yo se convirtió en el nuevo Dios de Occidente, también se volvió huérfano. El ideal de autonomía absoluta, heredado de las filosofías ilustradas y exacerbado por el individualismo moderno, ha producido un sujeto desvinculado de su historia, de su tradición, de su comunidad y de su creador. Este yo emancipado ya no se reconoce parte de una red de significados que le otorgaba sentido para habitar el mundo, sino que se afirma como constructor solitario de su propia verdad. Pero en ese proceso también se desarraiga, queda reducido a un fragmento flotante en un mundo sin centro ni dirección. La exaltación del individuo desligado de toda pertenencia ha desembocado en una crisis que es al mismo tiempo psicológica, espiritual y civilizacional. El yo sin patria, sin memoria, sin propósito, se disuelve en el flujo caótico de la inmediatez y la libertad sin límites se transforma en ansiedad crónica, búsqueda desesperada de validación o en formas sofisticadas de nihilismo. La modernidad tardía ha generado una identidad fluida, fragmentada y fatigada, un yo saturado de opciones, pero carente de orientación profunda. Este colapso del yo moderno no es solo un problema cultural o sociológico, sino teológico y antropológico. El proyecto secular radical, al desalojar lo trascendente del horizonte humano, no nos ha hecho más libres, sino más frágiles y paradójicamente más cautivos. Al perder la conciencia cultural de que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, llamadas a una vocación más alta
que la autorreferencia, el yo contemporáneo ha perdido su ancla ontológica. Ya no sabe quién es porque ha olvidado de dónde viene y para qué existe. Como ya se exploró en los temas anteriores, la pérdida de arraigo va de la mano con la desintegración de las grandes síntesis culturales. En la modernidad tardía y la posmodernidad, el arte se ha vuelto autorreferencial y la ciencia reductivamente materialista. La fragmentación del yo moderno es entonces expresión de una fragmentación cultural mayor. Se ha roto la unidad entre lo verdadero, lo bueno y lo bello. Esa triada, sin embargo, no fue una construcción arbitraria, fue una herencia espiritual cultivada y estructurada desde la visión bíblica del mundo, que dio forma a nuestras instituciones, a nuestro pensamiento, a nuestra arquitectura, a nuestra música, a nuestras ciudades y a nuestro modo de habitar el mundo. Oriente y la crisis del alma occidental. Creo que una conversación plena y justa sobre lo que somos como sociedades contemporáneas occidentales no puede darse sin considerar a Oriente. Y es que, aunque hoy suele ignorarse, en el corazón de la civilización occidental late una raíz compartida con Oriente. Aunque la historia moderna nos ha habituado a ver estas regiones como realidades opuestas, una racional, técnica y progresiva, la otra mística, contemplativa y ancestral, tal separación es fruto de una fractura cultural tardía. La verdad es que el cristianismo, cimiento espiritual de Occidente, nació en Oriente. Fue en la tierra de Abraham, de los profetas y del templo, donde los hechos de la vida de Jesús se desarrollaron. Fue en las ciudades orientales de Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Éfeso, donde florecieron las primeras escuelas teológicas, litúrgicas y monásticas que dieron forma al alma cristiana antes de que ésta se asentara en Roma y más tarde se expandiera hacia el norte y el occidente de Europa. En la búsqueda contemporánea de sentido, muchos occidentales miran hoy hacia Oriente. No es casualidad. En medio del vértigo posmoderno, de la hipertecnificación de la vida y de la fragmentación espiritual, el Oriente se presenta como custodio de una memoria que no ha cedido del todo al olvido. En toda su variedad, tanto cristiana como no cristiana, el Oriente ha sido un epicentro donde las espiritualidades fuertemente envueltas en simbologías y misticismo se presentan a sí mismas como testigos de un mundo antiguo cuyo lenguaje es profundamente figurativo. De esta manera, envuelto en ese mundo, podemos encontrar que aún hoy día sigue vivo un cristianismo oriental que desde sus orígenes no ha desaparecido y que en múltiples ocasiones ha sido olvidado y rechazado por Occidente. Las iglesias siriacas, armenias, coptas, bizantinas y caldeas, junto con sus ramas en comunión con Roma, han sido portadoras de una tradición viva, una mística encarnada, una liturgia impregnada de belleza simbólica, una antropología teológica que contempla al ser humano como microcosmos y una visión del tiempo y de la historia orientada a la transfiguración. Añadiendo también que hoy por hoy coexisten con dichas tradiciones misiones de las tradiciones cristianas de Occidente, como las evangélicas y protestantes, que también han aportado y siguen dando forma al panorama actual de todo el hemisferio. Es por tanto que ante tal panorama y testimonio histórico que podamos afirmar que las ya mencionadas tradiciones cristianas orientales no son elementos exóticos ni simples reliquias de un pasado remoto, sino que son parte viva y fundamental del mismo cuerpo eclesial que ayudó a forjar la civilización que hoy llamamos Occidente. Ignorarlas es amputar parte de nuestra propia memoria espiritual. Y en tiempos de crisis, de pérdida de centro, de desarraigo, no hay medicina más sabia que reencontrarse con la totalidad de nuestra herencia.
La comunión entre Oriente y Occidente no es una nostalgia ni un gusto o un gesto ecuménico superficial, es una necesidad civilizatoria. En el Oriente cristiano encontramos una sabiduría que no separa teología de liturgia, ni dogma de belleza, ni verdad de contemplación. Su experiencia nos recuerda que el alma humana no halla plenitud solo en ideas, ni en estructuras racionales, ni en el progreso técnico, sino en la irradiación de lo divino en lo cotidiano, en la materia santificada, en la disciplina del corazón, en la hospitalidad que acoge, en el silencio que escucha, en el ícono que revela, en la oración que permanece. Estos caminos encarnados en la vida pueden ayudar a Occidente a reencontrarse con lo que perdió cuando el yo moderno se desligó de la comunión, del misterio y del sentido. Conclusión. Hoy, más que nunca, Occidente se enfrenta a una pregunta ineludible. ¿Quién es, en qué cree y hacia dónde va? Lo que está en juego no es solo un modelo político o económico, sino el alma misma de una civilización. Hemos recorrido el camino de su nacimiento espiritual desde la asimilación creativa de las herencias antiguas hasta la visión judeocristiana que dotó de sentido a la historia, la ley, la belleza, la educación y la dignidad humana. Hemos visto cómo el arte y la ciencia fueron alguna vez caminos hacia lo eterno, cómo el concepto de la patria se fundó en la memoria, el culto y el cultivo, y cómo la fragmentación del yo moderno refleja una crisis más profunda, la pérdida de trascendencia y comunión. En este contexto, la propuesta judeocristiana no aparece como imposición ni nostalgia, sino como una alternativa antropológica profunda, es decir, como una alternativa puramente humana. Ofrece una visión del ser humano no centrada en el deseo volátil ni en la producción, sino en la comunión, en el sentido y en la dignidad recibida. Recuperar la identidad no como construcción aislada, sino como vocación compartida, se vuelve vital. Formar personas, no consumidores, ni algoritmos con emociones. Implica volver a un horizonte donde el yo se comprende en relación con Dios, con los otros y con la creación entera. Así, en el camino hacia la restauración de la cultura occidental, se hace necesario recuperar dimensiones de nuestra propia fe que han sido olvidadas, desfiguradas o marginalizadas. Occidente no necesita inventar nuevas fórmulas, sino redescubrir las fuentes profundas que un día le dieron forma y sentido. Para ello, puede nutrirse de tradiciones que, aunque parecieran lejanas, brotan del mismo manantial espiritual. El cristianismo oriental ofrece ecos de una memoria común, una espiritualidad que alimenta el alma, una estética que educa el deseo, una teología que brota del canto, del símbolo y del silencio sagrado. No se trata de retroceder ni de renunciar a lo propio, sino de sanar desde dentro lo que se ha fragmentado. Lo que hoy parece ajeno puede revelarse como una parte olvidada de nosotros mismos. Encuentro que el diálogo vivo con estas tradiciones herederas del mismo judeocristianismo que nutre a nuestra civilización occidental es una vía providencial para reconstruir y reflexionar sobre la coherencia espiritual de Occidente y robustecer su vocación histórica al devolvernos una vez más a nuestras raíces. Porque recuperar el alma de Occidente no será posible con meras estructuras o diagnósticos. Exige una nueva síntesis espiritual que reconcilie razón y misterio, historia y liturgia, ciudadanía y trascendencia. Una síntesis que no es una construcción artificial, sino una rearticulación de la raíz que hizo florecer esta civilización. Es decir, el judeocristianismo encarnado en cultura, pensamiento y vida. Quizás, al reencontrarnos con esas dimensiones más hondas de nuestra propia herencia, se encienda nuevamente el fuego que una vez iluminó catedrales, dio forma a leyes justas, inspiró música eterna y sostuvo generaciones enteras con esperanza. Ha llegado, por tanto, el momento de asumir con valentía la tarea que nuestra hora exige. Cultivar lo que hemos heredado, restaurar lo que se ha perdido y transmitir con creatividad fiel una visión renovada de la vida. Cada escuela, cada hogar, cada templo y cada espacio público puede convertirse en un taller de reconstrucción del alma occidental. No se trata de imponer un sistema, sino de recuperar una esperanza.
no de añorar un pasado, sino de hacer presente con responsabilidad y belleza lo eterno en medio del tiempo. Porque una civilización no sobrevive por su poder, sino por la verdad que la habita. Y cuando esa verdad vuelva a ser amada, las inquietudes más hondas de su alma encuentran la plenitud que le permite poder ver un futuro lleno de posibilidades redentoras. ¿Y tú? ¿Concuerdas con mi conclusión? ¿Cómo entiendes hoy la herencia espiritual de Occidente? ¿Crees que aún es posible restaurar el alma de nuestra civilización? ¿Deberíamos volver a nuestras raíces o seguir desprendiéndonos de ellas? ¿Qué rol estás dispuesto a asumir en la reconstrucción cultural que este tiempo nos exige? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor te invito a que le des compartir, me gusta y suscríbete a este canal para que estés al tanto de cada vez que subamos contenido. Síguenos en nuestras redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Y recuerda que la honestidad es el principio de las grandes ideas.